Debido a la actual pandemia han existido muchos cambios, en su gran mayoría negativos dentro del campo, de lo económico, lo social y lo ambiental. El principal objetivo del actual material es el responder la incógnita de cuánto ha afectado la pandemia a las familias mexicanas en sus monederos, ya que a lo largo de estos 2 años de batalla contra el virus hemos visto diversos datos muy negativos que le pegaron a todo el mundo, que obviamente nos alertan a todos y hacen que se prendan los focos rojos. Otro tema de vital importancia y en el cual también se propuso un objetivo fue en el tema ambiental, donde se trató de constatar el estado del medio ambiente antes de la pandemia a comparación de la posterior cuarentena culpa del COVID-19 que se vivió en absolutamente todo el mundo. Encontrar las respuestas sobre si mejoró o empeoró. La información que se ha soltado en estos últimos tiempos ha sido muy desoladora, pero mediante vayamos avanzando en este documental podremos desmentir o confirmar todo lo que se ha dicho. Ahora vamos a empezar desarrollando el tema del crecimiento económico, la pandemia y el medio ambiente, teniendo en cuenta datos de cómo fueron cambiando las cifras económicas a lo largo de los meses y años. Pues debido a la actual pandemia existieron muchísimos cambios, en su mayoría negativos, que tuvieron impacto en el desarrollo económico, ambiental y social. Como ya lo sabemos, el ambiente se ha encontrado en un estado bastante crítico en los últimos años. Y aunque el ser humano ha intentado erradicarlo, no ha sido posible. Sin embargo, con la pandemia ocurrieron ciertos sucesos, los cuales más adelante van a ser mencionados, explicados y analizados para ver realmente qué fue lo que ocurrió. Los medios de comunicación estuvieron muy presentes en el tema del medio ambiente, unos más que otros. Al igual que el gobierno con el tema del COVID-19, que muchas veces nos daban cifras y datos alarmantes que preocupaban a toda la población. Es por eso que sabemos que en los últimos 2 años todos estos sucesos han afectado mundialmente. Y como pregunta central analizaremos qué tan real es que la pandemia aumentó la pobreza. Dentro de la presente investigación se ha realizado un estudio de campo, en el cual se tiene como objetivo principal el poder identificar y el poder encontrar un cierto tipo de personas, las cuales en esta ocasión son personas de la mayoría entre 25 y 49 años de edad, las cuales son residentes de la ciudad de Morelia, Michoacán. En la primera pregunta se dijo: ¿cuántos integrantes son en la familia? Por lo cual se puede conocer que las familias en concreto son de 3 a 4 integrantes e incluso hasta 5 integrantes o más. En la siguiente pregunta se dijo: ¿cuál es el sector económico de trabajo del jefe de familia o la persona que trabaja? De esta manera se puede decir que la mayoría de las personas se encargan o que trabajan dentro de alguna institución, organización, ya sea de servicios o industriales. En la siguiente pregunta se dijo: durante el periodo de contingencia por COVID-19, ¿el patrón instrumentó medidas sanitarias y de qué tipo? El 57,4% de los encuestados dijo trabajo presencial ciertos días de la semana. En segundo lugar, ha quedado con un 26,2% en el cual se dictaminó que trabajasen en casa. ¿Cómo se vio perjudicada la familia durante la pandemia? El 39,3% de los encuestados comentaron que hubo una disminución de ingresos en su familia. El 27,9% de ellos dijeron que los alimentos se encontraban escasos y muy caros. Y por último, el 19,7% comentaron que hubo un mayor pago en los servicios. ¿La familia recibió algún apoyo durante la pandemia? En la gráfica se muestra que un 33,9% de los encuestados recibieron ayuda económica por parte de la empresa. El otro 16,1% dicen que recibieron ayuda por parte del gobierno. Y en tercer lugar, como votos más significativos, se dijo que un 10,7% no recibió ayuda de ningún tipo. ¿Considera que a causa de la pandemia se endeudaron? El 72,1% de los jefes de familia consideran que la pandemia no les ha afectado de manera económica perjudicial, comparado con un 19,7% que dicen que sí les ha afectado de gran manera, comparado con el 8,2% y último, vendieron alguna propiedad de las cuales tenían para poder sostener sus gastos de manera diaria. ¿Qué considera que sucederá con sus ingresos en los próximos 3 meses? El 44,3% de los encuestados han dicho que se van a mantener.
El 39,3% consideran que sus ingresos van a aumentar y por último el 16,4% aún piensa que van a seguir disminuyendo. ¿Cuántos integrantes de la familia fueron positivos al COVID-19? El 57,4% de los encuestados han respondido que de 1 a 2 personas. El 18% con un empate han dicho que de 3 a 4 y por último el 6,6% han indicado que más de 5 integrantes de su familia han dado positivo a COVID-19. Con los resultados anteriores y teniendo en la relación acerca del número de personas e integrantes por familia que han dado positivos a casos de COVID-19, se ha preguntado, ¿en dónde se han atendido? El 60% de estos encuestados han dicho que en casa. Y con un empate de 20% y 20% mencionan que en una institución pública y en una institución privada. ¿Considera que la contaminación del aire pone en riesgo su salud? En estos resultados se ha demostrado que el 93,4% de las 60 personas encuestadas dicen que sí, es un riesgo para su salud. Durante el confinamiento vimos imágenes de flora y fauna recuperadas. ¿Cuál crees que es el papel de la pandemia en el cambio climático? Están convencidos de que los ecosistemas se han regenerado y que el ser humano realmente tiene la culpa de contaminar tanto. A continuación vamos a ver una entrevista realizada a una mujer ama de casa trabajadora. Esta entrevista se realizó con la finalidad de conocer un poco la opinión sobre cómo una familia vivió el cambio y el crecimiento económico y también el conocer un poco sobre qué piensan sobre el medio ambiente y los distintos cambios que todo esto sufrió durante la pandemia. Vamos a verla. Primero que nada, ¿la pandemia ha repercutido en lo económico? ¿Qué opina al respecto ante esta situación? Sí, lamentablemente sí, hablamos obviamente mundialmente y lo que más nos afecta a nuestro país. Desgraciadamente, el hecho de que nos encerraran repercutió para muchos comercios, para muchas empresas, el provocar que como no había afluencia de gente, cerraran lo que estamos hablando, los restaurantes, los hoteles, los servicios turísticos, que son los mucho más afectados, y por ende, pues también las escuelas, algunas escuelas no se adaptaron al sistema híbrido, virtual, y tuvieron que cerrar muchísimas empresas. La siguiente pregunta es, ¿considera que México atendió adecuadamente la pandemia? Pues específicamente no, porque insisto, era una situación que al menos yo tengo 55 años y nunca había vivido nada similar, excepto cuando fue la influencia, que fue algo muchísimo más breve. Entonces, pues en cuestión médica fue muy difícil porque pues era algo que no conocíamos y por ende los médicos no sabían cómo contraatacarla. Y pues en lo que se hacía la investigación y todo eso, que fue muy rápido lo que estuvieron investigando, pero pues no logró salvar muchas vidas. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿qué opinas acerca de los efectos de la pandemia en la calidad del aire y la salud de la población? Pues exactamente como dices, hubo cosas muy buenas y cosas muy negativas. Y la benéfica, en este caso hablando del sistema del medio ambiente, pues sí ayudó, porque por ende estuvimos encerrados, entonces las empresas, las fábricas, pues hubo reducción de producción y pues no había muchos contaminantes. Y en cuestión del medio ambiente, de nosotros, pues también no había autos que se usaran, entonces lo que es la atmósfera mejoró muchísimo. La prueba está que dicen que muchísimos animales que estaban en su hábitat, entonces estuvieron saliendo porque pues estaba libre para ellos. Entonces sí fue bueno. Por último, para concretar ya la entrevista, ¿qué considera que sucederá una vez que nos hayamos fuera de peligro del COVID-19? ¿Qué cree que llega a pasar tanto pues en su vida personal, en un contexto pequeño o a lo largo pues a nivel mundial incluso? ¿Qué cree que pueda llegar a pasar ahora que nos encontremos fuera? Pues yo creo que lo primero, ahorita ya de alguna manera estamos celebrando que ya podemos salir, convivir con mucha gente, como el día de ayer, que ya fue un festejo importante, ya que la gran mayoría ya no se privó de estar en casa. Entonces ya salió a abrazarse, ver a la gente que no veía uno, valorar todo este tipo de cosas y que esto que vivimos no quede nada más así como que en el olvido, como muchas veces ha pasado, pero al final, o sea, específicamente la pandemia fue una sacudida para
de forma de vida, de valorar tantas cosas en nuestra salud y por ende en nuestro medio ambiente y todo.